este fin de semana circuló mucho una encuesta de Subán Córdoba Asociados. Vos, Fer, hablaste con Gustavo Córdoba el sábado de la mañana, que da cuenta de que está habiendo un importante impacto en la opinión pública de las medidas que se están tomando en estos primeros días de gobierno. Por eso, esa pregunta, que es la que nos venimos haciendo ya desde hace bastante, que es ¿cuánto le dura el crédito social a Milei? Quizás tiene una respuesta bastante más rápida de lo que creíamos. Quizás no, ojo, todavía es pronto para saberlo. Pero tenemos ahí algunas placas para repasar. Ya en principio, Milei tiene un 55% de imagen negativa contra 44% de positiva, al revés del resultado del balotaje. Y ese es un dato llamativo. Córdoba habló este fin de semana en alguna entrevista de una caída de un 1% diario en la imagen positiva de Milei, que es el caso más rápido del que se tenga registro de caída de imagen positiva. Porque por lo general es al revés, ¿no? Cuando el presidente que entra genera cierta esperanza en la sociedad, que aún los que no lo votaron empiezan a tener una mejor imagen, ¿no? Sí. Y los primeros 2 meses son por lo general de crecimiento, de imagen positiva, sí, y no de la caída abrupta. Claro. ¿No? Y un detalle más, que es, dentro de ese 55,5 hay 51 puntos de muy mala y solo 4 de mala, lo cual implica que quizás, digo, que hay mucha gente que está dejando de lado bueno, no lo voté, pero le doy un changüí. No es lo que me gusta, pero vamos a ver qué hace. Ya el muy mal implica una toma de posición más fuerte y de una oposición más activa, que habrá que ver luego si se refleja. Bueno, también se está reflejando, porque estamos viendo un nivel de protesta que nunca habíamos visto en un gobierno a tan poco de asumido. Sí, y es importante esta encuesta, porque viste que el gobierno está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo que hoy tiene 75%, porque no muestra ningún sondeo, pero ellos dicen que tiene como un 75% de imagen positiva y toda la gente lo acompaña, y que por eso el Congreso debería acompañarlo a Milei. Esta encuesta está mostrando lo contrario. Bueno, veamos algunas placas más de la encuesta, pero lo del Congreso es interesante, porque todo el plan de Milei en el Congreso se basa en encontrar un sector no mileísta que lo banque. Y los dirigentes políticos son los primeros que miran estos fenómenos y se dan cuenta de cuál es el costo de bancar algunas cosas. La ley ómnibus, por ejemplo, el 53% prácticamente está muy en desacuerdo con darle poderes especiales a Milei para reformar leyes y códigos. Y un número similar están muy en desacuerdo con que el Congreso apruebe la ley ómnibus tal como la mandó Milei, sin cambiar o modificar nada, que es como la quiere aprobar Milei, que a todos los enviados de la oposición que fueron a decirle, che, negociemos, él dice, no negocio, o me la aprueban o van en contra mío. Lo cual también nos hace pensar si realmente quiere que se la aprueben o no está buscando una excusa para confrontar con el Congreso. Tenemos algunas placas más, a ver. Supongamos otra, que se realice el plebiscito para aprobar o rechazar el DNU. Bueno, ya casi el 55% dice que iría a votar en contra. Son números que, insisto, son llamativos porque suceden a 20 días de que asumió. Si esto pasara dentro de un año o 2, quizás no tanto. Me dirán, bueno, no es tanto, todavía tiene el 45 a favor, el 40 a favor. Pero me parece llamativo porque entre los que no lo votaron no se verifica que haya este efecto paciencia. Bueno, no lo voté, pero veamos qué hay. Y evidentemente hay algún sector de los que lo votaron que ya está arrepintiéndose de ese voto. Si hacemos caso a esta encuesta de esta consultora, que en general es considerada de las más serias. Sí, Córdoba nos decía que la mitad de los votos prestados en el balotaje, supuestamente que habían votado otras fuerzas, principalmente Juntos por el Cambio, y en el balotaje apoyaron a Milei, ya se le fueron. O sea, la mitad de ese voto. Yo ahí, y con el dedito en el viento, tengo un matiz. Yo creo que en algún punto, cuando esto avance, Milei se va a quedar con el núcleo duro de votantes de Patricia Bullrich, el gorila que banca cualquier cosa
en contra del peronismo, y que parte de ese voto ilusionado que tenía Milei en el 30% original puede llegar a abandonarlo antes. Pero igual, insisto, Gustavo Córdoba tiene datos duros para hacer esa lectura, lo mío es solamente poner el dedito para ver para qué lado tira el viento. Que la base va a estar más alineada socioeconómicamente. Por decirlo de Me alguna da esa manera. sensación de que en el tiempo vamos a ir viendo ese proceso, sí. Claro, porque el pibe pobre que lo votó, que esperaba, ¿no?, una recomposición. Hay un imaginario con esto de la casta, que es, bueno, va a echar diputados, no sé. Le va a sacar el va a echar chofer. asesores, claro, choferes, celulares y con eso, ¿no? Sí. La mafia de las medialunas. La mafia de las medialunas y los tostados de la Casa Rosada, sí. Había un imaginario de eso. Y obviamente se vino el ajuste recontraortodoxo. Hay una gran duda en la dirigencia hoy opositora, sobre todo peronista, que se pregunta qué pasa con el cacerolazo. O sea, si los que salen a cacerolear son todos los que votaron a Massa, si son todos peronistas, si es el núcleo duro, no sé, kirchnerista, sin estar relacionado a, no sé, a la dirigencia, o si realmente hay algún votante de Milei que ya está saliendo a cacerolear. Y lo que dicen es, bueno, esto se va a empezar a revertir, por lo menos socialmente, cuando empiecen a aparecer los arrepentidos, que en las redes algunos ya lo vemos, un poco en serio, un poco en joda. Hay una cuenta que se llama Arrepentidos de Milei, que uno no sabe si hay un poco de cierto o no, pero ahí en el grueso del arrepentido de Milei puede aparecer una, entre comillas, le digo, resistencia, esta palabra que mucho no nos gusta, a todo esto, estas medidas y demás. Y hay que ver si este estudio puede llegar a tener que ver con eso. ¿Cuánto votante de Milei hay en todo esto y también en el cacerolazo? Sí, a mí me parece que antes de ver votantes de Milei en los cacerolazos, que alguno podrá ver, pero es un proceso de más largo plazo, sí me parece interesante desde la dinámica política pensar que en los cacerolazos en Córdoba seguro hubo votantes de Yarlora, en los cacerolazos de Santa Fe seguro hubo votantes de Puyaro. Porque si hay algo que le gusta más a un gobernador que tener una buena relación con la Casa Rosada es cuidar su quinta, su electorado propio. Y Milei va a necesitar de esos apoyos prestados si quiere tener algún tipo de posibilidad de gobernabilidad en el mediano plazo. Y ahí es donde me parece que puede empezar a temblarle más la estructura, en esos apoyos prestados. Al contrario que lo que decíamos recién del votante, donde quizás se le galvaniza más el voto prestado que el propio, pero en lo que es estructura política, si Milei pierde popularidad rápidamente, le va a costar encontrar complicidad en esos actores de Juntos por el Cambio, no los macristas duros, no los burrichistas duros, sino el radicalismo, el larretismo, la coalición cívica. A mí lo que me preocupa del mediano plazo es que esa es justamente la lógica de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la típica doctrina Shock. Más para atrás es Maquiavelo, hacerlo todo rápido, hacerlo todo ya, cuando acaba de ser, digamos, ascender al poder, en nuestro caso ser electo, antes de perder el apoyo, antes de tener que mostrar realmente quién sos y cómo vas a gobernar. El mediano plazo, para ver cómo reaccionan los arrepentidos, la estructura de gobernadores, están diciendo que quieren aprobar la ley ómnibus, incluido el DNU, en enero. Claro. No creo. Está bien, pero lo que digo es, quieren tener eso más o menos resuelto en las vacaciones. Con lo cual, aún si vos tenés un proceso de deterioro, como está planteando que puede ser Subán Córdoba, muy rápido, no va a ser de un mes, 2 meses. Yo no lo veo en la calle, perdón, esta cosa de acelere, de radicalización de la protesta y de todavía no lo estoy viendo. Y además de girar la responsabilidad hacia el nuevo gobierno. Todo eso no se está palpando, se está palpando mucho malestar. Sí, es muy temprano todavía. Pero todavía es muy temprano. Entonces me parece que lo cínicamente inteligente de la estrategia de Milei es que si logra meter un tercio o la mitad de lo que está proponiendo en un cortísimo plazo, para cuando se tenga que moderar, cuando tengan que empezar a hacer acuerdos, cuando tengan que reorganizarse, hacer volar algún fusible de suministro de su gabinete, ya va a haber cambios estructurales en este país y para la economía de este país. Cambios estructurales que, como demostró los 90, después cuesta mucho, si es que se logra cambiar en algún momento, cambiarlo. Entonces, creo que no hay... mi sensación es que ni en las calles ni en la dirigencia política está esa sensación de urgencia.
Eso es lo que a mí más me preocupa. Que es difícil generarla con el nivel de apatía que había, con el nivel de malestar que había con el gobierno anterior, buscar dirigentes que en este momento desde la oposición puedan apropiarse y tratar de incentivar esa movilización con la bronca que vienen arrastrando del gobierno anterior. Digo, yo creo que hay un cóctel, la famosa que les gusta a nosotros los periodistas hablar de la tormenta perfecta, creo que hay un cóctel de elementos que hace que Milei esté en una situación lamentablemente muy favorable. Sí. A mí me preocupa seriamente estas Y de su lado ritmos. tiene a la Corte Suprema, Además, tiene algunos gobernadores y ahí me quedé. Para mí su base de sustento Y es nada, muy, no mucho más. Su base de sustento es muy débil en ese sentido, en el sentido político. Yo lo de la Corte Suprema lo tomo con pinzas. Lo de los gobernadores, me parece que los gobernadores son de los gobernadores y que lo van a apoyar siempre y cuando la matemática de apoyarlo les resulte positiva, y en cuanto deje de resultarle van a sacarle el banquito. Me parece que sí tiene una base de sustento enorme en las 20, 50 familias más poderosas del país. Ahí, digamos, en los Ernequian, en los Elstein, en los Roca, en los Macri. el tema es que en el corto plazo, del lado de enfrente, vos no ves ningún tipo de organización con esos elementos que, como vos decís, no son su base de sustentación propia, tanto la Corte, estoy de acuerdo que la Corte no es propia, pero no tenés del otro lado nada organizando para hacer de esos polos de poder alguna iniciativa. Yo todavía no lo estoy viendo en los gobernadores, yo creo que se está negociando en el Congreso lo que va a pasar, y no sé si hay una unidad, ni siquiera te digo de entre todos los gobernadores peronistas. No la hay. Entonces lo que pasa es que cuando vos tenés una falta de frente más o menos organizado en la oposición, el poder también organiza, Sí. ¿no? Y Porque el avanza. poder avanza y organiza y te puede dar cosas. Entonces yo creo que deben estar negociando con cada uno de estos sectores de poder, Sí, por ejemplo, no, la pero Corte el tema es que distintas no cosas. están negociando. Ese es el punto. El tema es que no están negociando. De hecho, a mí me sorprendió mucho el tono amenazante del mensaje de fin de año. sí. Totalmente, sí. La verdad que es un mensaje bastante extraño para un gobierno tan débil. Para darlo a fin de año así, cero alegría, En el Congreso, esperanza, ¿no? nada. Todo el tema es palo, palo y palo. No hay ni siquiera zanahoria, ¿no? Es palo, palo. Bueno, aprueben esto porque es lo que quiere la gente, lo que votó la gente. Y si no, se viene la catástrofe, se viene dimensiones bíblicas, ¿no? Pronóstico. La verdad que me parece una forma rara de tratar de convencer a los diputados, ¿no? Todos lo que están viendo en este gobierno es una forma muy... Hasta la CGT. Ponerte a la CGT, que tiene una gran vocación dialoguista. Un saludo a Sturzenegger, que dio una gran mano con eso Sí, este iba fin a de decir semana. eso, sí. Cuando solo agredís y ni siquiera te levantan el teléfono, Guillermo Franco, que supuestamente era el que hablaba con todos, ya les está diciendo, miren, yo no estoy en la mesa chica del presidente. Así que Y tampoco tiene- porque, tengo la estábamos billetera. hablando No algo tiene la con billetera. vos. Estábamos hablando algo con vos y te sale bueno, ¿qué querés? Yo no estoy ahí, no, Hable con yo no me Caputo, entero. sí. Entonces, el tipo como perdió todo tipo de interlocución, ¿no? ¿Para qué vas a seguir hablando con Franco si él ni siquiera puede, se entera de qué es lo que va a mandar el presidente? A Sí, ver, el si uno ve el proceso- plan de fondo también ahí, él sigue en campaña, digo, él sigue contra la casta es la CGT, Sí. la casta son los gobernadores, la El casta Congreso. son los diputados, el Congreso es la casta. Digo, si a él no le sale lo que él quiere, digo, si el DNU no sale, si la ley ómnibus no se Tiene un aprueba y demás, culpable. tiene un culpable, claro que lo viene anunciando en campaña, y ahora, digo, si esto estalla o no estalla y no sale finalmente, va a ser plena culpa de la casta, de los que él viene, digo, amenazando, porque la verdad que es una amenaza, es una extorsión lo que está haciendo. No. Es que el proceso de acumulación política que está haciendo Milei no es uno tradicional en ese Claro. sentido. Por decirlo, tal cual. Sí. Sutilmente. Y la sospecha es esa, que en realidad lo que está buscando es un conflicto de poderes abierto para establecer algún tipo de dinámica no del todo democrática republicana. Es verdad Por eso, lo menos porque- eso es algo que a mí me preocupa y que se está hablando. Lo que Em, decías de Sturzenegger va en ese sentido, porque ¿qué necesidad tiene Sturzenegger de publicar en perfil el sábado una nota que dice la CGT negoció con la dictadura y ahora nos vienen a hacer un paro a nosotros? Señor, no suba los niveles de confrontación. La CGT ahora
las seccionales de la CGT en las provincias están haciendo lo que no está haciendo la cúpula y se están organizando y le van a presionar a los gobernadores para que no ponga ganancias. Si vos rompés esos diálogos, rompés esos puentes, ¿por qué te van a dar bola y van a negociar con vos? Después escaló y le contestó Daer por Twitter. Y Por eso iba a decir, la cúpula también está reaccionando. Y sabiendo de que enero va a tener una inflación También va a ser. más acelerada por lo que venías diciendo. Ayer dimos esta web que se vienen por lo menos en AMBA 9 aumentos importantes. Estamos hablando desde tarifas de transporte, estamos hablando de... para que se me fueron... sí, las tarifas de los servicios, la luz. Los ¿verdad? servicios, prepagas, Dios, y todo esto, y después yo pienso siempre que todavía falta marzo, ¿no? Que siempre es un mes Sí, que claro. particularmente Sí. hay un pico, o sea que vamos a tener un enero con un diciembre con más o menos 30. Un enero que potencialmente puede subir todavía más. Ujú. Ponele que se estabiliza, con suerte, salvo que sigan habiendo... Hay anuncios de quita de subsidios de tarifas de servicios que se dicen que recién van a estar en febrero, ¿no? Sí. Sí. Ya ayer o el fin de semana, Velocopit dijo que prepagas vuelve a subir alrededor de un 30, dijo. Más. Un 30 más en enero. Y además el pico de marzo, donde van a venir las escuelas, los colegios, etcétera, etcétera. Digo, se vienen 3 meses por delante donde, digo, no hay nada que contenga este aumento, y lo que veíamos ayer, diferentes voceros oficiales y extraoficiales del gobierno que ya están diciendo, bueno, hay una inflación, comillas, comillas, rezagada, Sí. que es responsabilidad de Massa, lo dicen así, que va a durar entre 1 año y medio y 2. Siempre vienen como atrasados los precios. Uno no entiende. Yo veía que la carne aumentó este año el 400%. ¿En qué concepto estaría retrasado? Claro. Cuando hubo una inflación de Respecto al valor internacional. Claro, respecto a los precios Con lo que lo pueden internacionales. colocar afuera. Sí, esa es la medida de las cosas. Y es interesante esta lógica de todo esto es culpa de Massa, que al principio iban a ser los primeros 3 meses, después los 6, y ahora ya están hablando 2 años. de 2 años. Creo que tenemos por ahí algún tuit o alguna placa donde están justamente hablando de eso. Ahora en un rato lo podemos pasar. Es muy gracioso porque algunos decían que entonces la inflación de estos días era responsabilidad de Guzmán. Todavía. Claro. Claro. Es verdad. Lo que es preocupante es que ahora la movilidad de los jubilados depende de la voluntad presidencial, Sí. ¿no? Era un derecho que se tenía que los jubilados. Se podía mejorar la fórmula, obvio que se podía mejorar. Dijeron que la van a mejorar. No sé, Sí. yo quiero ver esa discusión en el Congreso. No, el tuit primero el de Milei. Hay uno de Milei, después de la Nari, que es el número 2 de la vocería, que insiste en lo mismo, porque están tratando de instalar eso de los 2 años. Ahí está. Hasta marzo, abril es toda de Massa. No, ese no era, ¿eh? No, sí, eso es un Ese es ahí. votante de Milei Ahí que adelanta, dice, los próximos 3-4 meses que Claro. lo decimos, y le aclaran, no son 3-4 meses, tenés que aspirar a año y medio, 2. Ahí va. Ahí está. Y el rezago oscila entre 18 y 24 meses. Se lo está Igual- aclarando a su propia gente, ¿eh? Aún si eso fuera cierto, deberían estar empezando a notarse ahora los efectos del achique que hizo Massa cuando asumió. Porque Massa cuando asumió redujo fuertemente la emisión, redujo fuertemente el gasto público. Ustedes no sé si se acuerdan, pero tomó una serie de medidas muy importantes en ese sentido. Y de hecho ya la cantidad de dinero circulante respecto al total de la economía viene bajando desde hace más de un año. Con lo cual, esto no es más que una excusa. Esto es como si vos tuvieras goteras en tu casa y viene alguien y dice, che, pero entra agua, esto así no puede seguir. Y decide sacar el techo y decir, bueno, hasta que no volvamos a poner el techo, todo el agua que entre es culpa del que hizo las goteras o dejó de que hubiera goteras. Sí, es que me parece que lo que entró mucho en el discurso en toda la sociedad, no solo en los votantes de Milei, es que la culpa de la inflación la tiene la emisión. Y es como parte de un sentido común que a nosotros se nos hace carne, porque es verdad que todos manejamos muchos billetitos y que tenés que hacer una compra grande y tenés que llevar una caja de pesos porque no te entra. Entonces sentís la emisión en tu vida cotidiana. Lo que se oculta de ese razonamiento es que la emisión no es la culpa de la inflación, sino que es la consecuencia, que la inflación se produce antes. Y nosotros, las hormiguitas en este universo, lo único que vemos es ese último fenómeno, porque bueno, estamos en el último eslabón de toda la cadena productiva y comercial. Pero, Vean, no, pero, sí. pero la emisión no es la culpable de la inflación.
Es una en estructural. todo caso, es una de Es las la varias. consecuencia, es lo que produce la Bueno, inflación. en todo caso hay debates entre economistas sobre eso Por y no eso- está saldado, pero está claro que no es la única causa. Porque Igual- Macri tuvo momentos de emisión cero con Exacto. picos de inflación, o sea, Y ese el no es el déficit lo tema. mismo. Guzmán tuvo momentos de déficit cero y había inflación. Entonces, ojo con repetir algo que por ahí a mí también se me hace intuitivo ver que hay mucha emisión y dije, uy, la emisión es la culpable de la inflación. El punto en todo caso es que cuando asumió Milei, incluso si asumiéramos que la alta emisión es una de las causas de la inflación que tenemos, eso se controla, se matiza, se lo canaliza con otro tipo de medidas, que pueden ser acuerdos de precios, que pueden ser anclas como el dólar, como el precio de la nafta, que pueden ser regulaciones sobre cuánto te puede subir o no el alquiler, que pueden ser cupos como el de la carne. Y acá lo que hubo es un gobierno que desató todos Claro. esos nudos el primer día. Entonces es obvio que se te va a volar. Ahora, perdón el cinismo, ¿no? Pero creo que también hay que analizarlo desde ese lugar casi inhumano, sin empatía. Tiene el argumento perfecto, ¿no? Que hay una porción importantísima de la sociedad que está convencida de que esto es parte, porque además también hay que entender cierto razonamiento. Vos veías que los precios subían todos los meses. Este es el primer mes de gobierno, de por qué le vas a tirar toda la carga al nuevo gobierno cuando decís, bueno, nos vienen hablando de inercia inflacionaria, de que es difícil frenar la inflación. Bueno, es entendible que haya una gran parte de la sociedad, inclusive debatible, que responsabiliza todavía al gobierno de Alberto y de Sergio Massa. Digo, hasta ahí, digo, tienen un gran paraguas, ¿no? Tienen un gran argumento para agarrar y hacer lo que vos dijiste. Desregular todo, liberar todo y que se vaya la inflación porque total no es su inflación, Sí. ¿no? Ahora, mi pregunta es, creo que es la pregunta que se hacen todos los que están mirando el escenario político. ¿Hasta cuándo le va a durar Claro. ese argumento? Ellos están queriendo plantear que es 1 año y medio, 2. No, Bueno. eso la gente, claro. ¿Hasta cuándo van a poder argumentar de que esto no es responsabilidad de ellos, sino que ellos lo único que están haciendo es la palabra que les encanta, que es sincerando?